¿Quién presenta hoy? Vamos a hacer mi compañera Sandra y yo, Coral. Adelante, Coral. Muy bien. Hoy vamos a ver el tema de farmacología en el adulto mayor. ¿Ok? Como objetivos vamos a tener analizar los cambios fisiológicos que ocurren en el adulto mayor y que alteran la farmacocinética de los medicamentos, identificar la polifarmacia como un factor de riesgo para tener una mala calidad de vida y analizar el efecto de la edad sobre la sensibilidad a los medicamentos. Como introducción, nada más les quise poner unas cifras estadísticas de cómo estamos actualmente en cuanto... Ay, se salió el doctor. En cuanto a cómo estamos, cuántas personas hay adultas mayores actualmente y cuál va a ser el impacto que vamos a tener en un futuro. En el 2019, la Organización Mundial de la Salud estimó un adulto mayor por cada 11 habitantes, cosa que para el 2050 se estima que sea un adulto mayor por cada 6 habitantes. A nivel nacional, en el año 2015, el INEGI estimó 12.4 millones de adultos mayores y el CONAPO estima que para el 2050 habrá en México 32.2 millones de personas adultas mayores. Ay, ¿cómo le... ¿Sí me escuchan? Sí. Es que no sé por qué, se me hace que mi computadora se trabó. No. Ah, ya. A ver. Muy bien. Entrando al tema de la farmacocinética, recordemos que la farmacocinética es una rama de la farmacología que va a estudiar el proceso en el cual es sometido el fármaco una vez que ingresa a nuestro organismo. Entonces, esta farmacocinética va a tener, por así decirlo, varios pasos. La primera, que es la administración, la segunda, que es la absorción, después la distribución, el metabolismo y la eliminación. Con el envejecimiento, pues suceden ciertos cambios fisiológicos, en el cual en general lo vamos a considerar como una pérdida progresiva de unidades funcionales. Ok, estos cambios fisiológicos, va a haber muchos, pero los principales y los que van a influir en cuanto a la farmacocinética va a ser la disminución de masa magra y de agua corporal total, el aumento que va a tener de masa grasa, el deterioro progresivo que va a tener en cuanto al sistema hepático y renal, y en el sistema cardiovascular, que pues ya no va a responder igual ante estímulos estresantes. Muy bien, uno de los pasos que les mencioné que era la administración, vamos a tener, hay ciertos factores que tenemos que tener muy presentes en cuanto al adulto mayor se refiere. Por ejemplo, no es lo mismo una persona joven a un adulto mayor, no sé, de 90, 85 años, que a lo mejor va a tener dificultades para pasarse alguna tableta, alguna cápsula, entonces hay que tener en cuenta eso, o sea, que la presentación sea la adecuada para el adulto mayor y que no vaya a batallar para consumirla, que los empaques tengan el nombre con letras grandes, que sean envases diferentes y que sean llamativos por si el paciente tiene alguna alteración visual, que no vaya a batallar también para eso. Y ¿qué otro más? Y si es posible que pues también venga en el horario en el que se va a tomar el medicamento y para qué le va a servir, ¿ok? En cuanto a la absorción, esto va más enfocado a la biodisponibilidad del fármaco. ¿Qué quiere decir? Que cuando cuando tomamos un medicamento, ese medicamento
por medio de todo nuestro organismo va a tener varios procesos, y va a ser como el porcentaje activo que vamos a tener en nuestro organismo. Entonces, esa biodisponibilidad solamente es el 100% cuando es vía intravenosa, y va a haber diferentes alteraciones, ya sea cuando se da vía oral, vía subcutánea, vía intramuscular. Entonces puede haber diferentes alteraciones. Las principales dos situaciones que pudiera ser, pues que sea una absorción incompleta o que haya alguna alteración a nivel hepático, que ya sea que haya alguna disminución del hígado o que el flujo sanguíneo ya no es el mismo, entonces por consiguiente ya no va a trabajar igual. Algunos, aquí les puse unos cuadros de algunos cambios fisiológicos en cuanto al tracto gastrointestinal, que pues, por ejemplo, va a disminuir la acidez gástrica, el paciente puede presentar espasmos esofágicos que le dificulte la toma de los medicamentos. Ya va a haber una lentitud en el vaciamiento gástrico y un retraso en el tránsito intestinal, que eso también va a ocasionar que el fármaco tenga una vida media más alta o más larga que una persona joven. Por ejemplo, en la absorción, o sea, siempre recuerden, tienen que tomar en cuenta los cambios propios de la vejez. En este caso, ahorita lo estamos viendo en gastrointestinal para la absorción. Tienen que tomar siempre 4 cosas. Cambios funcionales, como estos de ahorita, fisiológicos, los cambios patológicos, los medicamentos y el medio ambiente. Eso es lo que les va a hacer siempre, que nunca dejen de pensar en esas 4 cosas. Ahorita que estamos viendo nada más la farmacocinética y de la farmacocinética la absorción, pues tomamos en cuenta los cambios fisiológicos, que son los que vienen aquí, que hay disminución en la salivación. ¿Para qué nos sirve la saliva en la alimentación? Bueno, podemos encontrar disminución, pero también esta disminución de la salivación la vamos a encontrar con la ingesta de otras patologías o de otros medicamentos. ¿Qué es lo que sí pasa en cuestión farmacocinética en los ancianos en cuestión de la absorción? Que está disminuida la superficie de absorción. La superficie de absorción con la edad disminuye, pero ¿con qué se empareja? Con que el vaciamiento gástrico también está lentificado. Entonces, aunque hay menos para absorberse, está más tiempo ahí el medicamento y le da oportunidad de que se absorba. O sea, realmente la absorción no se altera tanto con los medicamentos. Solo que hubiera alguna patología, que hubiera diarrea, que acelerara entonces el proceso. Pero normalmente no. Puede poner usted algunas diapositivas de ejemplo, pero no es no hay tanto problema con la absorción. El vaciamiento gástrico enlentecido hace que alcance a absorberse el medicamento. Donde van a haber cambios más importantes va a ser en la distribución, que ahorita usted nos va a decir. Adelante. Así es. Bueno, ya siguiendo ahora sí con la distribución, como lo mencionaba el doctor, en este apartado, en este proceso, es donde va a influir mucho los cambios corporales que tiene el adulto mayor. Por ejemplo, un fármaco que es hidrosoluble, pues obviamente va a viajar muy bien en el torrente sanguíneo, pero al momento de la distribución va a batallar un poquito para atravesar las membranas y quedarse en los tejidos donde debe de hacer su función. Entonces, por consiguiente, vamos a tener un resultado que a lo mejor a nivel sérico va a haber concentraciones altas del medicamento, pero no va a estar en los tejidos. A diferencia de los medicamentos liposolubles, que es más fácil que atraviesen sus membranas y se queden en tejidos, entonces las concentraciones van a ser menores en cuanto a nivel de séricos, pero va a haber mayores cantidades en tejido adiposo, que es lo que normalmente va a aumentar en el adulto mayor y va a disminuir la masa muscular. ¿Ok? También se va a ver influida la distribución por disminución proteica, más que nada en albúmina. Entonces, como no va a haber proteína
con la que se une el fármaco, entonces no va a haber una distribución adecuada de los medicamentos. Y por tanto, pues va a estar a lo mejor en concentraciones séricas, por lo que no se puede unir a proteínas. Entonces, ese también es uno de los cambios que se van a ver afectados en el adulto mayor y que puedan ser por cambios fisiológicos, como les comento, ya será, o sea, ya en cosas diferentes, pues va a ser si el paciente presenta alguna patología. Fíjese, entonces hay menos agua. Así es. No, regresa a distribución. Acuérdense que estos eran cambios que ya habíamos revisado. Hay menos agua, hay menos músculo, hay menos proteínas y hay más grasa. Entonces, aquí dice, los medicamentos liposolubles van a tener un mayor volumen de distribución. Por lo tanto, se incrementa su vida media. ¿Cuáles son esos medicamentos liposolubles? ¿Cuáles serían los ejemplos? Pues creo que pueden ser, por ejemplo, los medicamentos que se utilizan, ya sea benzodiazepinas. Benzodiazepinas, quédese con benzodiazepinas. Entonces, ojo con las benzodiazepinas. ¿Qué le va a pasar a la benzodiazepina? Pues con su vida media. Va a aumentar su vida media. ¿Cómo se clasifican las benzodiazepinas? Clasificación común. Sí, así es. Bien clara la pregunta, Cora. Puede ayudar cualquiera. ¿Cómo se clasifican las benzodiazepinas? ¿En base a qué? A su vida media. A su vida media, Coral. O sea, en eso está. Las benzodiazepinas se clasifican en base a su vida media. Y en eso se clasifican. Y sin embargo, ¿qué le vamos a hacer aquí con la edad? ¿Qué le puede pasar que se incremente la vida media? O sea, las benzodiazepinas se clasifican en vida media larga, vida media corta, vida intermedia. Y entonces, si aquí se prolonga, ¿qué le va a pasar a una de vida media larga? ¿Qué va a pasar? Pues va a estar mayor tiempo en el organismo. Va a estar mayor tiempo. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de una benzodiazepina de vida media larga? El diazepam. Bueno, el diazepam, pero ya casi no lo utilizan. O sea, diazepam está contraindicadísimo. Porque una vida media de 12, 24 horas se puede hacer 72, 96 horas. Y uno no esperaría que todavía a los 3 días traigas un efecto de un medicamento. ¿Qué es lo que provoca el diazepam? Sedación. Sedación. Entonces la persona no va a estar dormida, pero va a andar somnolienta, trastabillando, con riesgo de caída. O sea, yo tengo 20 años dándoles clases a ustedes, entonces antes era muy común el uso del diazepam. Yo les decía cuando empezábamos la materia con ustedes, no den diazepam. Ahorita, ¿cuál es otro de vida media larga? ¿O cuál es otro benzodiazepina muy utilizada a nivel institucional? ¿Cuál? Clonazepam. Ok, entonces ustedes, tomando en cuenta este conocimiento, que ya vieron que en la absorción no hay tanto problema, pero que en la distribución se prolonga su vida media, y si me están dando el ejemplo de las benzodiazepinas, mínimo, ¿qué tienen que hacer? Mínimo, ¿qué tienen que ir a hacer ustedes? Pues escoger una que tenga de acción más corta. O sea, mínimo tienen que irse a leer benzodiazepinas. ¿Por qué tienen que leer benzodiazepinas? Pues porque es un fármaco que normalmente a lo mejor lo podemos dar para los adultos mayores que presenten insomnio, entonces... Ok. Epidemiológicamente, ¿qué tan frecuente es el insomnio? ¿Qué tan frecuente van a ver adultos mayores ustedes en su consulta diaria? ¿Es común la consulta diaria de ustedes de adultos mayores?
Sí, ahorita sí es muy común. Va a ser bastante de aquí en toda su vida. Y uno de los motivos de consulta muy frecuente va a ser el insomnio. O sea, epidemiológicamente por la presencia de mucho adulto mayor y por la presencia de ese síntoma, ¿a qué les obliga a ustedes? A que investiguen el tratamiento. Y dentro del tratamiento farmacológico, así como puede haber tecitos, como puede haber melatonina, como puede haber inductores del sueño, también están las benzodiazepinas, los hipnóticos, los sedantes. Entonces tienen que ir a leer la farmacocinética y la farmacodinámica de esos medicamentos. ¿Por qué? Porque ustedes aquí lo están viendo con la diapositiva. Se va a prolongar la vida media. Entonces, yo voy a buscar cuáles son de vida media corta. Si tengo que dar una vida intermedia, pues hablar con la familia y educar. Y tratar de no dar medicamentos porque voy a ver los efectos secundarios cayendo. Y si se cae un adulto mayor va a haber complicación. Ya después vamos a hablar de los síndromes geriátricos. Bueno, esta es la parte importante en el adulto mayor. Más grasa, menos agua y menos proteínas. ¿Cuál es la sustancia activa? ¿La unidad proteínas o la fracción libre? Pregunta. Fracción libre. Sí, la fracción. Sí, porque ahorita lo dijo al revés. Entonces es la fracción libre. Y aquí va a haber más fracción libre. Porque la unidad proteínas anda circulando, la otra es la activa. Entonces, como no hay tanta proteína, queda más fracción libre para que haga un efecto que no tenemos contemplado. Eso es lo que tienen que tener ustedes cuidado de cambios importantes fisiológicos que afectan la distribución en la farmacocinética del adulto mayor. Y ahorita nada más estamos viendo estos cambios. Todavía falta si el paciente está tomando otros medicamentos, que lo vamos a ver con la farmacodinamia, o si el paciente tiene otras enfermedades que también alteren todo este proceso. Adelante. Bueno, ahora pasando al metabolismo. El metabolismo pues se va a ver afectado principalmente por a lo mejor disminución a nivel hepático o disminución del flujo sanguíneo que tenga. Más que nada aquí como que a grandes rasgos quise mostrarles que el metabolismo se divide en dos fases. En estas fases pues va a haber diferentes procesos, pero lo que se caracteriza es que en la primera fase el fármaco por diferentes procesos es activado para que ahora sí tenga un mayor beneficio en el organismo. Y en la fase 2 ese fármaco ya modificado o activado se va a involucrar ahora en la fase 2, en donde puede haber diferentes cambios y más que nada se va a caracterizar para inactivar ese fármaco y que ya después pase a la fase de eliminación. Entonces, aquí, como les mencioné, principalmente se puede ver afectado el metabolismo, ya sea por disminución del flujo hepático o por disminución en el tamaño del hígado. El metabolismo no hay tanto problema, ¿eh? Ya miren, ahorita Coral y todo el grupo, lo que tiene que pasar es que les tiemble la mano. No prescriban con singular alegría. No se dejen, dale este medicamento, dale este otro. Y los familiares hablan y, bueno, dele más, súbele más. Bueno, agréguele este otro. Espérense. O sea, ¿cuál es el riesgo de todo esto con los adultos mayores? ¿Cuáles son los riesgos? Pues puede haber una toxicidad. Inclusive puede haber intoxicación. O sea, eso, o sea, pueden caerse, pero sobre todo, luego ustedes lean reacciones adversas, incluso reacciones fatales, y se van a dar cuenta que incluso lean motivos de hospitalización, de urgencias en adultos mayores. Muchos son por medicamentos. Incluso les pueden ustedes hablar, doctora, no vino una visita a domicilio, papá se puso mal. Y luego van y fue por un medicamento. Hasta gusto le da uno porque entonces ya sabe cuál fue la causa y es rápido. Oiga,
A ver, ¿qué pasó? No, es que se me hizo fácil el I10. O junté este con este otro. Eso es lo que dicen los familiares. Entonces, ahorita lo que ustedes tienen que hacerse es prudente. Pónganse a leer. Ahorita, ¿cuántos medicamentos creen que utilizan ustedes en el manejo de los adultos mayores diferentes? ¿Cuántas sales diferentes? ¿Cuántas creen? ¿Para cuánto les gusta? ¿Más de 5? No, pues claro que mucho más de 5. Si ven como 10 pacientes diarios. ¿Cuántos medicamentos diferentes debe ser el armamento de ustedes? ¿Cuántos hipoglicemiantes utilizan? ¿Cuántos diferentes? ¿Cuántos? Más o menos. O sea, tienen la metformina. ¿Qué más dan para diabetes? Glibenclamida, 2. ¿Cuál otro? insulinas. Insulinas. O sea, Insulinas. pónganle unos 5 medicamentos para diabetes y así se van para hipertensión, para insomnio. O sea, ustedes no deben de manejar más de unos 50, 60 medicamentos diferentes.